enfermedades presidenciales importantes ocurre varias décadas después. Sí. De lo que uno puede identificar, digamos, que tuviera notorios problemas de salud, o por lo menos en su presencia, era Mascachochas. El Mascachochas, Tomás Cipriano de Mosquera, que es el otro gran caudillo de mediados del siglo XIX. Pues Tomás Cipriano de Mosquera, que caucano y varias veces presidente de la República, a él le volaron media lengua, parte de la quijada, en una operación militar en el Cauca. Esto era la operación militar en contra del guerrillero indígena llamado el Indio Agualongo. Agualongo, claro. Y en ese momento una bala le vuela parte de la quijada y queda con un hablado, pues, Antonio Navarro Wolf. Antonio Navarro Wolf, más o menos, y recibe ese apodo que parece como un apodo del gimnasio moderno. Exactamente, del patio de fútbol del gimnasio moderno. Sí, que ¿dónde está el Mascachochas? El Mascachochas. Sí. Entonces el Mascachochas, Tomás Cipriano de Mosquera, pues a pesar de su peculiar hablar, después de su herida militar, pues fue quizás la persona más importante de mediados del siglo. Sin duda alguna. Es decir, y además fue muy longevo. Bienvenidos a Deja Vu, el podcast donde revisamos la coyuntura política con el espejo retrovisor de 200 años de historia. Yo soy Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez, y en este episodio vamos a hablar de las enfermedades presidenciales. Por todo esto, yo iré a Bogotá, luego que pueda restablecerme de mis males, que en esta ocasión han sido muy graves, pues de resultas de una larga y prolongada marcha que he hecho a la sierra del Perú. He llegado hasta aquí y he caído gravemente enfermo. Lo peor es que el mal se ha entablado y los síntomas no indican su fin. Es una complicación de irritación interna y de reumatismo, de calentura y de un poco de mal de orina, de vómitos y dolor cólico. Todo esto hace un conjunto que me ha tenido desesperado y me aflige todavía mucho. Yo no puedo hacer un esfuerzo sin padecer infinito. Usted no me conocería porque estoy muy acabado y muy viejo, y en medio de una tormenta como esta, represento la senectud. Yo no puedo continuar más en la carrera pública. Mi salud ya no lo permite. Alejandro, esto es una carta del libertador Simón Bolívar del 7 de enero de 1824 al general Francisco de Paula Santander, donde le relata su estado frágil de salud. Pero él sentía que ya para ese momento su estado de salud no le permitía desempeñar sus funciones presidenciales. Ahora, sabemos todos que Bolívar en ese momento no renunció, continuó desempeñando las funciones hasta el final de su vida, pero nos pone aquí el tema de la salud de los presidentes sobre la mesa, porque ahorita, Luis Guillermo, pues estamos entrando en una campaña presidencial. Va a ser una campaña, digamos, donde hay por lo menos dos candidatos que han sufrido de cáncer severos. No sabemos si todavía lo sufran, que son el señor Iván Cepeda y Roy Barreras. Ellos han hecho públicos esos diagnósticos y esos tratamientos de cáncer, y es un tema que ha estado aquí presente. Alejandro, hace unos años ya grabamos este mismo episodio, no salió al aire, sí. Lo estamos repitiendo esta vez, cuando el hermano del presidente Petro anunció que su hermano había sido diagnosticado con mal de Asperger, sí, en su momento. Después se retractó de esa entrevista, pero quedó esa duda, y con esa coyuntura fue que planteamos esta pregunta, sí, de los casos en los cuales hemos tenido primeros mandatarios que han tenido enfermedades complicadas. Poco después de lo que dijo el hermano del presidente, el Asperger, y el Asperger, para todos los oyentes, es una forma de autismo, es una variante de autismo. El canciller, entonces ex canciller Álvaro Leiva, acusó en una serie de cartas y trinos extensos y bastante mal escritos y alambicados al presidente de estar enfermo, de tener enfermedades de adicción sí, a sustancias, y esas cartas pues de Leiva nunca se aclararon tan bien. El presidente
el presidente las descartó sin mucha agenda privada. Mucha agenda privada, lo que decía Leiva, y unos episodios en París y unos episodios en otras visitas internacionales. Pero el hecho es que el presidente pues las descartó, las desechó sin dar mucha explicación. Y a través de este gobierno, pues ya estamos llegando al final del periodo presidencial de Gustavo Petro, pues ha habido varios episodios como estos que mencionamos ahora, el episodio del Asperger, la acusación de Leiva, unas preguntas que le hizo María Jimena Duzán acerca también de su estado de salud. Y este episodio lo grabamos en su momento es porque el tema de la salud presidencial no es un asunto privado, es decir, la salud presidencial es un asunto político, es un asunto público que debería tratarse con la mayor transparencia posible. Y ahorita, pues que estamos entrando en la recta final ya de una campaña presidencial, después de las consultas ya se han ido decantando los candidatos. Como menciona usted, 2 de los candidatos han tenido antecedentes serios de salud. En este momento, hasta donde yo sé y hasta el momento que estamos grabando, no se han publicado sus historias clínicas, no ha habido un pronunciamiento público sobre este tema, pero el tema de la salud presidencial o la salud de los candidatos a la presidencia es un tema mayor. En Colombia, digamos, es un tabú el tema de la salud presidencial, inclusive hasta hace más bien poco era también un tema tabú la privacidad presidencial. Sí. En muchos países esto es un tema público. De hecho, en algunos países hay leyes que obligan a publicar, a que el primer mandatario se haga exámenes médicos todos los años y los resultados se publiquen. Es muy importante porque finalmente pues, esta persona tiene un mandato de llevar a cabo pues, el programa de gobierno para el cual ha sido elegido y por lo tanto es importante saber si está en capacidad o no. Sí. En Colombia, digamos, hemos tenido episodios, no son muchísimos, pero son episodios importantes que han en cierta medida cambiado la historia del país de enfermedades presidenciales. Y esa que usted menciona, Alejandro, es la enfermedad del Libertador. Sí. El Libertador es una persona que ya con esta carta de mediados de los años 20 del siglo XIX, nos está mostrando que tiene un muy mal estado de salud. Y él va a renunciar a principios de febrero, en febrero del año 1830, renuncia a la presidencia y muere poco tiempo después, muere en el mes de diciembre de ese mismo año. O sea, ya estaba moribundo el Libertador cuando renuncia. Así es. Él muere, Luis Guillermo, todo parece indicar de tuberculosis, pero años después, es decir, él muere en Santa Marta, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, pero años después Chávez, esto es quizás en el 2011-12, comienza a publicar unas investigaciones o pseudoinvestigaciones donde él dice que el Libertador no murió de tuberculosis, sino que fue envenenado por la rancia oligarquía bogotana. Okay. Ese es quizás el primer uso político de un episodio de salud. Sí. O pues no será el primero, pero claro. Es decir, hace referencia a uno de los primeros episodios en la vida republicana, porque hoy vamos a hablar es de la vida republicana colombiana. De la salud de los virreyes se sabe muy poco. Claro. Uno se imagina que los virreyes, si acaso sufrían era de gota. No, y se morían de malaria y cosas de ese estilo. De enfermedades tropicales. Sí. Sí. ¿No? Una vida palaciega dada a la buena mesa, entonces uno de pronto se imagina, pues sí, colesterol. Claro, pero de pronto les daba así, les picaba un zancudo y hasta ahí llegaban. En esa investigación que hace el presidente Chávez, que manda sus huesos por todas partes a ver si efectivamente fue envenenado el Libertador por parte de la oligarquía bogotana, como decía él, pues se encuentra que no hubo tal envenenamiento, que el Libertador pues muere de otras causas. Y hay un reporte que se consigue inclusive en las librerías hoy en día en facsímil, en versión facsímil. El médico del Libertador que lo atiende, un médico de apellido Reverend, dice que se muere de tuberculosis. Así es. Santander, vicepresidente y después enemigo también de Bolívar, también tenía sus achaques de salud, Luis Guillermo. Él en marzo de 1825 le escribe al Libertador también diciendo: estoy frecuentemente enfermo de cólico y me ataca mortalmente. Convienen todos que mi vida sedentaria y los papeles influyen en este mal. Deseo vivir más y estar con salud. Esto era también asociado a la carga de trabajo que tenía Santander como vicepresidente encargado en funciones
en las largas ausencias de Bolívar. Y recordemos que la expectativa de vida en ese entonces pues era muy bajita, era básicamente 40 años, Sí. mediados de los 40 años. Ellos pertenecían pues obviamente a la élite criolla, pero no tenían vidas muy longevas. Sin embargo, Alejandro, el siguiente episodio donde uno podría hablar de enfermedades presidenciales importantes ocurre varias décadas después. Sí. De lo que uno puede identificar, digamos, que tuviera notorios problemas de salud, o por lo menos en su presencia, era Mascachochas. El Mascachochas, Tomás Cipriano de Mosquera, que es el otro gran caudillo de mediados del siglo XIX. Pues Tomás Cipriano de Mosquera, que caucano y varias veces presidente de la República, a él le volaron media lengua, parte de la quijada, en una operación militar en el Cauca. Esto era la operación militar en contra del guerrillero indígena llamado el Indio Agualongo. Agualongo, claro. Y en ese momento una bala le vuela parte de la quijada y queda con un hablado, pues, Antonio Navarro Wolf. Antonio Navarro Wolf, más o menos, y recibe ese apodo que parece como un apodo del gimnasio moderno. Exactamente, del patio de fútbol del gimnasio moderno. Sí, que ¿dónde está el Mascachochas? El Mascachochas. Sí. Entonces el Mascachochas, Tomás Cipriano de Mosquera, pues a pesar de su peculiar hablar, después de su herida militar, pues fue quizás la persona más importante de mediados del siglo. Sin duda alguna. Es decir, y además fue muy longevo. Fue muy longevo, exactamente. O sea, fue senador hasta casi, no sé, yo creo que, no recuerdo bien las fechas, pero yo creo que él pudo haber vivido 80 años, Mascachochas. Sí. Pero su impedimento era muy notorio y era es decir, fue un impedimento que no impidió que él fuera una persona muy destacada, porque toda su vida pública importante transcurre con posterioridad al incidente que usted está describiendo, sí. pero sí fue una marca importante en su personalidad, por lo menos. Sí, sí, así es. Este era un caudillo militar, el caudillo militar por excelencia colombiano, con unos uniformes de mariscal, y era un tipo pues que era muy activo, venía de las guerras de independencia, es decir, proyectaba esta imagen militar o esta fuerza fuerza vital de un militar del siglo XIX, porque los que llegaron al poder ya al final del siglo XIX eran otra cosa y proyectaban una imagen vital totalmente distinta. Sí, eran estos señores que hemos hablado varias veces acá de pues los gramáticos, ¿no? Sí. Colombia, a diferencia, por ejemplo, de la Argentina o de otros países de la región, de México, tuvo estos líderes políticos gramáticos que no venían de lo militar propiamente. Uno de ellos era Rafael Núñez. Sí. También muy importante, tal vez el personaje más importante de la segunda parte del siglo XIX, sí. Quien también tenía mala salud. Sí. Y el presidente Núñez muere en el cargo. Él es elegido varias veces presidente de Colombia, no tenía buena salud, detestaba a Bogotá, odiaba a Bogotá, él era de Cartagena, sí. Inicialmente había vivido en Panamá y había vivido mucho tiempo en Europa, particularmente en el Reino Unido, y él detestaba a Bogotá, no le gustaba la sociedad bogotana, le odiaba el frío y la humedad de Bogotá, y él decide que en sus últimos años, aquejado de una serie de malestares, sobre todo tal vez gástricos, él se va a vivir a Cartagena. Y Cartagena y las ciudades tropicales colombianas eran ciudades que tenían periódicamente episodios de enfermedades tropicales, epidemias. Sí. Entonces había epidemias de cólera, pero también había epidemias de... el cólera se podía dar en diferentes partes, no solamente en las zonas tropicales propiamente, pero había epidemias de transmisión de mosquitos como la malaria y la fiebre amarilla, que eran muy comunes y devastaban por completo las ciudades, hacían estragos. Era muy frecuente este tipo de enfermedades en lugares como Panamá. Inclusive hay episodios de Rafael Núñez, donde él, estando en la Casa del Cabrero, su Casa del Cabrero, que es un museo hoy en día que vale la pena mucho visitar, donde él, cuando había epidemias de estas en las zonas aledañas a la ciudad o en la ciudad, se trasladaba a un buque fondeado en la bahía de Cartagena. Sí. El presidente Núñez acaba muriendo en la presidencia de lo que se cree es un ictus, un derrame cerebral. Y el primer presidente, Luis, en morir en actividad presidencial
fue Javier Saldúa. Javier Saldúa fue presidente después del primer periodo presidencial de Núñez, un poco antes, a los años que usted describe, es decir, en 1882. Núñez fue presidente, su primera presidencia fue del 80 al 82. Él le entrega el poder a Javier Saldúa, que Javier Saldúa era panameño, inicia el gobierno en abril de 1882, pero muere en ejercicio de un catarro, de una bronquitis catarral en diciembre de 1882 a los 71 años. Ese no dura mucho, ese sí lo mata el clima de Bogotá. Ese sí lo mató Bogotá. Lo mató Bogotá. Sí. La muerte del presidente Saldúa no es particularmente traumática. Era uno de estos presidentes de la época del radicalismo que tenían más bien poco poder, eran presidencias de 2 años, y él muere y es reemplazado rápidamente por otro de esos presidentes del ciclo de la época del radicalismo. Sin embargo, lo que sí tiene un impacto muy importante es la muerte de Núñez en la presidencia, porque al morir Núñez, quien tenía ya para ese entonces tensiones fuertes con su vicepresidente Miguel Antonio Caro, quien venía ejerciendo la presidencia hasta ese momento, pues le permite a Caro, o le da vía libre a tornar la regeneración de darle un viraje a la regeneración hacia algo mucho más radical y mucho más intransigente. Finalmente Núñez era más pragmático, sí. Caro muchísimo más radical, intransigente, férreo en sus ideas, y esa muerte de Núñez le abre un camino a la regeneración que va a desembocar eventualmente en la Guerra de los 1000 días. Así es, Luis Guillermo, porque Miguel Antonio Caro es el vicepresidente que termina el periodo de Núñez, que termina en 1898. Pero Caro quería seguir gobernando tras bambalinas y hace varios intentos para quedarse en el poder. Él termina estando inhabilitado para presentarse él a la presidencia. Entonces, él se cranea una estrategia que él pensaba que era una jugada maestra, era instalar a Manuel Antonio San Clemente como presidente. Y Manuel Antonio San Clemente, Luis Guillermo, en la época en que la expectativa de vida promedio de los colombianos era de 40 años, tenía la tierna edad de 85 años. Es decir, 85 años, Luis Guillermo, es más de lo que tenía Joe Biden en la campaña sí. Hace año y medio, donde la gente ya decía que él ya no estaba en capacidad de ser presidente. Con medicina del siglo XXI. Con medicina de presidente de Estados Unidos del siglo XXI. Es decir, puede ser el mejor cuidado médico que puede estar disponible de la humanidad. Y aún así, pues Biden en ese momento estaba evidentemente gaga. Pero entonces, San Clemente tenía 85. A San Clemente estaba tan viejo que no podía vivir en Bogotá, entonces le tocó radicarse primero en Anapoima, después en Villeta. Claro, pero además le ponen un vicepresidente que tampoco era un pichón, un tierno pichón. Marroquín, José Manuel Marroquín, vicepresidente, tenía 73 años, que también, es decir, estaba para esa época eran un par de ancianos, y si usted piensa que la población colombiana, la expectativa de vida era 40. O sea, súmele, para entender lo que significaba ser anciano a finales del siglo XIX, de 70 años, súmele 15 años más hoy en día. Sí. O sea, fácilmente. Es decir, San Clemente era un viejo de 100 años. No podía vivir en Bogotá por la altura. Claro. Entonces, despachaba desde Villeta. Pero como no podía atender a todos los negocios del gobierno, todos los asuntos del Estado desde Villeta, dejó, y esto se volvió famoso, un sello de caucho. Claro. El sello de caucho que usaban sus colaboradores para firmar los decretos. El autopen. Este es el autopen de Biden. Eso es lo que Trump dice, que Biden no gobernó, que Biden sencillamente prendía una máquina y firmaba. Exactamente. El autopen. Entonces, el autopen de la época de la regeneración colombiana era el sello de caucho de San Clemente. Usted sabe que había varios sellos de caucho. Seguramente. O sea, no había uno nomás. Uno lo tenía Sergio San Clemente, que era el hijo. Otro tenía el pájaro carpintero. Sí. Se acordará el ministro Palacio, que era el ministro del Interior. Sí. Entonces, pues, sí, digamos, lo del sello de caucho es un hecho porque además yo he visto las comunicaciones y los decretos firmados con el sello de caucho. Sí. Eso no es un mito. ¿Cómo se usaba? ¿Cuándo se usaba? Pues es lo que está como más en discusión.
pero el presidente sí tenía problemas de senilidad. Sí, absolutamente. Esto lo aprovecha Marroquín y lo aprovechan los conservadores históricos cercanos a Marroquín para dar un golpe de Estado el 31 de julio del año 1900. Sí. Esto inicialmente se ve como una manera de moderar la presidencia de San Clemente. Marroquín, algunos pensaban que era un No, conservador que iba a firmar la paz con los liberales. que iba a buscar en la una mitad paz, de la guerra de los exactamente, días. y que pudo haber terminado ese conflicto un par de años antes. Pero lo que sucede es que una vez Marroquín da el golpe el 31 de julio y manda a unos agentes de la policía para apresar a San Clemente en Villeta, San Clemente se queda en Villeta y termina Sí. muriendo muy poco después Sí. bajo custodia de la policía en Villeta. Marroquín entonces comienza Está a enterrado gobernar. en Villeta. Ah, yo no sabía, ¿está enterrado en Está Villeta? enterrado, sí, está enterrado en Villeta. Em, es lo último que yo sé. No sé si de pronto en algún momento se movió, pero está enterrado en Villeta o fue enterrado en Villeta. Nadie lo ha exhumado para ver si lo envenenó Marroquín. No creo porque tenía ya 80 y tantos años, yo creo que Sí. ya era suficiente. Pero lo cierto es que esa muerte, o sea, la razón por la cual hacen el golpe o la explicación que dan Sí. es que el presidente está senil, por Sí. un lado, y por otro lado que está, el tema más formal es que está despachando afuera de Bogotá y el presidente no puede despachar afuera de Bogotá, Sí. por lo tanto el vicepresidente debe ejercer funciones. Sí. Fue la explicación que dieron, muy, muy colombiana en el sentido de ciertamente leguleya. Marroquín no parecería haber sido senil, pero sí era una persona que estaba bastante alejada del día a día del gobierno Sí. y tomaba decisiones muy erráticas y tenía una metodología de tomar decisiones muy, muy babosa, muy resbalosa. No tomaba decisiones, las tomaban por él, armaba varias posibilidades y dejaba que las circunstancias se fueran dando, cosas de ese estilo. Y esa metodología de acción y de decisión es lo que lleva a la debacle de Panamá. Exactamente, sí. Alrededor, cada vez que hay un presidente enfermo, Luis Guillermo, comienzan la especulación de quién está gobernando en la sombra. Entonces, en el caso de Marroquín era muy claro que el poder real estaba en manos de su hijo, Lorenzo Marroquín. El hijo del ejecutivo. El primer hijo del ejecutivo. Estaba Aristides Fernández, su ministro de jefe de policía y luego ministro del Interior. Y muy rápidamente la esperanza que los conservadores históricos tenían de que Marroquín iba a buscar una paz negociada con los liberales se esfuman porque empujados por este Sanedrín de Lorenzo Marroquín y Aristides Fernández, Marroquín decide endurecer su posición frente a los liberales. Correcto. La guerra se extiende hasta 1902 y en 1903 sucede la separación de Panamá, de la cual hablamos en otros episodios. Entonces tenemos dos episodios en donde la enfermedad del presidente cambia la historia. Yo diría que en lo que vamos en el recuento, el caso de Núñez, sin duda alguna, y también la senilidad de San Clemente. Así es. O sea, si no hubiera sido San Clemente, sino alguien más, es muy probable que las reformas que se habían planteado políticas por parte de los liberales se hubieran tramitado oportunamente y eso hubiera evitado, con seguridad absoluta, la guerra de los 1000 días. Así es. Pasando entonces ya al siglo XX, comenzamos con el primer presidente electo en el siglo XX, que es Rafael Reyes. Rafael Reyes no sufría de ningún problema de seguridad, al contrario, Rafael Reyes tenía una energía, una vitalidad tremenda. Una vitalidad tremenda que le daba para abrirse paso por trochas en el Amazonas, era una especie de Teodoro Roosevelt, tenía su faceta de explorador amazónico. Publican después de su presidencia, durante su presidencia, un libro de viajes presidenciales, que es el primero que hay realmente en la historia del país. Se llama Excursiones Presidenciales y eso lo encuentra uno en internet, Luis Guillermo. Es una belleza de libro porque la versión está llena de fotos, que uno no conoce muchas fotos de la época, pero Reyes, después de estos presidentes que no salían de Bogotá y que famosamente no conocían ni el río Magdalena ni el mar, Reyes se va de viaje por el país. Y para gran parte del país es la primera vez que ven la figura presidencial, pues la autoridad del presidente en Medellín, en Cali, en Neiva, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos que Reyes es un presidente muy dinámico, no tiene ningún problema y eso pues le imprime esa energía a su mandato. Y digamos que la salud de los presidentes es relativamente buena de los que siguen en la hegemonía conservadora, los años 30,
Olaya muere poco después de ser presidente, pero no manifiesta ningún tipo de enfermedad mayor en la presidencia. Tampoco es el caso de Alfonso López. López acaba muriendo en los años 50. Su señora sí muere, Sí. la primera dama tal vez, o quien la que sería o fue primera dama, acaba muriendo. Él se casa 2 veces. Sí. Eh, Pero la salud de la primera dama, María Mikkelsen, sí impacta a la política colombiana, Luis Guillermo, de una manera muy directa, porque es una de las razones por la cual López Pumarejo renuncia en el 45. No es la única. Es decir, Sí. quizás es el pretexto, porque él estaba en ese momento enfrentando una oposición feroz de Laureano Gómez, de los conservadores, había sufrido el golpe de Pasto el año anterior en el 44, pero aquí no estoy seguro, pero quizás con el pretexto de la salud Claro. de su esposa, que tenía que ir a hacerse unos tratamientos a Estados Unidos, Era un cáncer tal vez que era lo que tenía. López Pumarejo deja la presidencia, renuncia a la presidencia en el 45 y la deja en manos de Alberto Lleras. Sí. Entonces, esto no es un caso de una enfermedad de un presidente, sino de una primera dama, el caso de María Mikkelsen. Interesante ahora que está de moda el doctor Gabriel Gaitán. Por el libro de Olga Lucía González, colega de La Silla Vacía. Efectivamente. El presidente que no fue, él se enfrenta con el presidente, con Gaitán en el año 48, pierde las elecciones y se va del país y muere muy poco después. Sí. Muere, si no estoy mal, en Roma y no se sabe muy bien Creo de que es qué en muere. París, creo que es en el Hotel Plaza de París. O en París. Sí. Muere en Europa, de todas maneras, y no se sabe muy bien de qué muere. Sí. Inclusive hay especulaciones de si de pronto muere de suicidio, se suicida, de la depresión que le da después, pero tocaría leerse el libro de la profesora... Que ese de la profesora González, y González. ese es un episodio que hemos hablado varias veces, que tenemos pendiente para Claro. hacerlo en un futuro. Eso sucede, Luis Guillermo, después de El las 49, elecciones del sí. 46. Sí, Pero en el año 50 llega al poder Laureano Gómez en una elección donde no tiene contrincantes, una elección que los liberales toman la decisión de no participar porque no tenían garantías electorales, y en ese momento llega Laureano Gómez, el monstruo, de quien hicimos un episodio en el pasado. Por fin llega Laureano Gómez, es decir, él era para los conservadores la gran figura del partido desde muy joven, es decir, desde la década de 1910, cuando él es electo a la Cámara de Representantes como suplente. Entonces, Laureano Gómez llega después de 40 años de lucha política, pero su presidencia inmediatamente está afectada por un derrame cerebral, un es ACV. un ictus, sí, es una ACV. Un ACV que él tiene en el año 51. Sí. Dicen que es una enfermedad cardíaca. Sí. O sea, y eso es muy pronto en su presidencia. Y también es de esos episodios donde la historia colombiana toma un viraje inesperado, diferente, Sí. probablemente. Por la siguiente razón. Porque en ese momento no había vicepresidente. La vicepresidencia se elimina en 1910 con la reforma constitucional de ese entonces, a raíz inclusive de los abusos que se habían dado con Caro. Y se instala la figura del designado, Sí. que es una persona cuya vocación es el reemplazo del presidente. No tiene ninguna otra función sino reemplazar al presidente si no está. Entonces, el designado en ese momento que se nombra es Roberto Urdaneta Arbeláez, Sí. quien no era una persona particularmente cercana a Laureano. Era un líder del Partido Conservador, una persona como de medianía, no generaba grandes resistencias en el Partido Conservador, ni con Laureano, ni con Ospina, ni con Alzate. Y entonces queda designado, Laureano asume, inicia inclusive su proceso constituyente, que ya hemos hablado varias veces, y le da este ictus muy probablemente relacionado con procesos arrítmicos en el corazón y temas cardíacos. Entonces el presidente queda inhabilitado y empieza a ejercer el mando el designado, Roberto Urdaneta, quien es muy leal a Laureano en realidad. Sí.
Y en estos momentos de mala salud de un presidente, en el caso de Laureano Gómez, también comienza a ocupar un papel mayor su hijo mayor Álvaro Gómez Hurtado. Correcto. Que este es el Álvaro Gómez del año 52-3, el que participa en la ANAC, en la Asamblea Nacional Constituyente de Laureano Gómez. Es un Álvaro joven, mucho más radical de lo que fue al final de su vida después del secuestro del M-19. Y dicen que Álvaro es realmente el arquitecto de la Asamblea Constituyente de Laureano, esta asamblea corporativista, cuasi franquista o franquista, exactamente, que quería imponer. Y él es tío, Luis Guillermo, del senador electo Enrique Gómez Martínez, porque todo en Colombia es un déjà vu. Claro. Entonces, Álvaro Gómez, tío de Enrique Gómez Martínez, Laureano, claro, era su abuelo. Sí. Y entonces comienza a ocupar un papel donde la gente dice que las decisiones las está tomando en realidad. Y Jorge Leiva, padre también de Álvaro Leiva, de quien hablamos al comienzo del episodio. Exactamente. Todo esto es un déjà vu, Luis Guillermo. Vamos a una corta pausa y a la vuelta continuamos con la historia. Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo capítulo de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León. Analice el panorama político actual de la mano de Juanita León y Héctor Riveros en La Siguiente Movida, un espacio semanal de La Silla Vacía para entender a profundidad lo que pasó durante los últimos días y su desarrollo la siguiente semana. Cada sábado busque La Siguiente Movida en el canal de YouTube de La Silla Vacía y en todas las plataformas de audio donde nos escucha. Estamos de regreso, Luis Guillermo, y entonces después de la presidencia de Laureano Gómez, que termina, como sabemos, en un golpe de Estado en 1953. Y decíamos que la enfermedad de Laureano es crítica porque llega Roberto Urdaneta, amigo del general Rojas, comandante del ejército, comandante de las fuerzas militares en ese momento, y cuando Laureano le pide a Roberto Urdaneta que saque a Laureano, y él dice que no, es que viene el golpe de Estado. Sí, que nombran a Jorge Leiva destituye a Rojas Pinilla, y eso precipita el golpe. Exactamente, o sea, Laureano retoma, nombran a Jorge Leiva ministro, sacan a Rojas, y Rojas viene en un avión desde Melgar, y hay 3 presidentes de Colombia en un día, básicamente. El presidente Rojas, o el dictador Rojas, o el general Rojas, pues tiene una salud buena, realmente tiene una salud como usualmente ocurre con los militares, que tienen buena salud porque pues tienen hábitos en muchas ocasiones pues sanos, o por lo menos hacen ejercicio, eso es muy importante. Hablemos de un presidente que no fue, Alzate. Alzate proyectaba la imagen de Benito Mussolini, es decir, desde la cabeza afeitada hasta... Usted lo que ve cuando ve a Alzate es energía, ¿no? Yo no conozco la salud de Alzate, pero por lo menos proyectaba una imagen de mucha fuerza, de mucha vitalidad. Entonces, Alzate tenía esta vitalidad y se muere intempestivamente. O sea, se muere, digamos, como en el prime de su vida política. Se muere como de 50 y tantos años, 53 años probablemente, no recuerdo exactamente la edad, pero es bastante joven cuando esto ocurre. Y decían que había sido un tema de un cáncer, tal vez en el colon o en el estómago, pero todo lo que parece indicar es que se murió indigestado. O sea, Alzate era sobre todo un glotón, le gustaba mucho la comida, comía mucho, y entonces parece que le dio alguna enfermedad de estas gástricas más o menos serias, qué sé yo, diverticulitis o algo de ese estilo, siguió comiendo y entonces se complicó la cosa y se murió Alzate. Entonces es un episodio de esos donde también una enfermedad tiene un impacto en la historia importante, porque ese liderazgo de Alzate hubiera sido, o sea, de Alzate haber continuado activo, quién sabe qué camino hubiera agarrado el Frente Nacional en los años 60. Él era un enemigo del Frente Nacional. Claro, exactamente. Entonces uno no sabe si era, junto con Alfonso López Miquelsen en ese momento también, en contradicción. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? ¿Quién sabe qué hubiera pasado después? En el año 70, con un Alzate activo todavía, en plena actividad política frente a eso. Entonces es una enfermedad la que se lleva a un líder político de primer nivel.
Entrando ya al Frente Nacional, Luis Guillermo, pues de Alberto Lleras no hay mucho para decir, él concluye su presidencia. Montando en bicicleta en Chía. Montando en bicicleta en Chía, una actividad sana, Sí. ¿no? Que recomiendan todos sus médicos. Guillermo León, que es el siguiente presidente del Frente Nacional y abuelo de la hoy candidata Paloma Valencia. Guillermo León se perdía, él también tenía sus actividades privadas. O sea, agenda privada. Él tenía agenda privada. Guillermo León era viudo para el momento en que llegó a la presidencia y le gustaba Pero tomarse sus tragos, entonces también Un era saludo muy especial a Juan Carlos Iragorri, defensor acérrimo del legado histórico de la ciudad de Popayán. Sí, Juan Carlos me decía el otro día que le han montado cierta leyenda negra a Valencia. alrededor de la parranda. Alrededor de las perdidas, exactamente. Yo creo que sí debían ocurrir probablemente. Sí, Estaba soltero en ese entonces, porque creo que había enviudado. sí. Y pues allá estaba solito, muy solito en el Palacio Nariño, entonces pues sí salía a excursiones nocturnas. Actividades galantes. Galantes, exactamente. Pero nunca fue, digamos, de la periodicidad ni del, bueno, primero que todo no de la periodicidad ni de la extensión del actual presidente, según Sí. lo que informan. Y la toma de trago pues era muchísimo menor que lo que la gente piensa. Y Luis Guillermo, es que esto era una época distinta. Aquí estamos hablando de mediados de los años 60. Esto era una época donde la política era una actividad que venía inevitablemente acompañada de trago. Sí. Es decir, de chicha en las chicherías, de Claro. aguardiente, de whisky. Claro. Entonces, muchos de estas figuras políticas de esta época fumaban también. Esto Sí. es la época de Mad Men, donde usted Sí. ve la gente ¿no? almorzando con martini Claro. y un paquete de Marlboro. Entonces, la salud de muchos de estos dirigentes políticos de los 60, yo no creo que muchos de ellos hicieran ejercicio. Por ejemplo, el yoga solamente llega con Álvaro Uribe. Uno no se imagina a Carlos Lleras No. trotando, uno se lo imagina con un cigarrillo en la boca. Claro, lo máximo que hizo Lleras, tal vez Carlos Lleras en este caso, es que creo que dejó el trago durante los 4 años que estuvo ahí, o sea, no tomaba trago, fumaba como una chimenea, era famosísimo, siempre con Sí. un cigarrillo en la mano, y después lo dejó, pero de todas maneras pues hubo bastante afectación en esto. Sí, la salud presidencial no era, y los presidentes, cuando usted se pone a ver las edades, eran relativamente jóvenes. Sí, O sea, usted ve presidentes que estaban entre los 40 y 50, máximo 60 años, o sea, principios de los 60 para abajo. Lo de San Clemente y Marroquín claramente era una anomalía total. sí. Pero cuando usted ve, por ejemplo, Olaya, López Pumarejo, Ospina, eran señores que no estaban llegando, si estaban en 50 años, pues era bastante. Entrando en los 80, Luis Guillermo, Belisario no tiene mayores temas de salud, es decir, no. Pastrana, papá, era muy joven, Sí, era de los más jóvenes. López Miquelsen era mayor, pero viene de una familia muy longeva, sí. y él estaba como muy bien de estado físico. Belisario, que usted menciona, también vivió muchísimo tiempo, Sí. muy activo. Entonces, el tema de la salud presidencial no vuelve a ser un tema de la agenda política nacional, Luis Guillermo, hasta la llegada a la presidencia en 1986 de Virgilio Barco. Virgilio Barco era mayor que estos presidentes que usted menciona ahorita, él ya estaba entrado en años cuando llegó a la presidencia. Sí, 60. En el 86. Tenía en torno a su presidencia un grupo de asesores muy jóvenes, muy brillantes, que ocuparon unos cargos importantísimos en los años por venir, como por ejemplo estaba ahí César Gaviria, que sería el presidente que lo sucede. Claro, veamos, el Sanedrín, así le llamaban al grupo, Sí. digamos, que estaba alrededor del presidente, pero como usted lo acaba de decir, cuando el presidente está incapacitado, tienden a consolidarse, siempre los hay, Sí. pero tienden a consolidarse estos grupos cerrados alrededor del presidente para sustituir las deficiencias de la capacidad de gestión del presidente. En el caso de Barco fue el llamado Sanedrín, Sí. que era un grupo de personas. Había unos mayores y otros mucho más jóvenes. Sí. Estaba personas como Fernando Cepeda, estaba Germán Montoya, que era el secretario general de la presidencia en ese entonces, estaba Gustavo Vasco, y entre los más jóvenes estaban personas como Gabriel Silva, estaba Rodrigo Pardo, y habría otro grupo de personas, digamos, que
acompañaron al presidente Barco en esos momentos. Malcolm Dees, muy amigo de este podcast, también aunque era pues extranjero y era profesor de Oxford, muy presente en este gobierno. Pero Alejandro, mire, yo creo que el caso de Barco hay que mencionarlo con detalle, porque es de esas situaciones en las cuales creo que, se ha generado una cierta agiografía alrededor de Barco. Sí. Lo digo con todo el respeto porque la gente con la que él trabajó pues es gente muy sobresaliente. Agiografía alrededor de Barco y se ha glosado un poco el tema de su enfermedad. El presidente Barco tenía una enfermedad neurológica, o sea, una enfermedad, podía haber sido Alzheimer's, podía haber sido demencia frontotemporal, o sea, una enfermedad neurológica importante, de senilidad. Y ese tipo de enfermedades no es como una infección, no es como que usted adquiera una bacteria y se muera a los 2 meses. Ese tipo de enfermedades se empiezan a gestar muchísimo tiempo antes. Algunas personas dicen que es muy posible que haya tenido una enfermedad neurodegenerativa que fuera demencia frontotemporal porque le afectó muy rápidamente la capacidad verbal. O sea, Barco desde la campaña tenía problemas verbales. O sea, no se expresaba claramente, tenía problemas para leer, le tocaba leer los discursos leídos. Y es una enfermedad que se desarrolla mucho más joven que el Alzheimer. O sea, el Alzheimer es una enfermedad típicamente de gente mayor, de los 75 años para arriba. No siempre, por supuesto, pero típicamente. Y da con ese tipo de patología específicamente. Entonces el presidente Barco es muy probable que tuviera la enfermedad en el momento de su elección. Que estuviera diagnosticada, yo estoy casi seguro que no había un diagnóstico del presidente Barco en ese momento, pero se le empieza a manifestar muy rápidamente. Y ya para la segunda parte de su mandato, Alejandro, el presidente Barco tiene clarísimos síntomas de la enfermedad. Sí. Y lo que hacen es que el Sanedrín empieza a enconcharlo. Y estamos en un momento de coyuntura política tremendamente difícil. Sí. Porque el país se ha embarcado en una guerra en contra de los narcotraficantes, una guerra en contra de Pablo Escobar. El asesinato de Galán va a ser en el año 89. Hay un proceso de paz fracasado. Se acaba el cese del fuego con las FARC en el 88. Todavía no se ha cuajado el proceso de paz con el M-19. O sea, una coyuntura de orden público tremenda, terrible. Un gran desafío. Y entonces la institucionalidad colombiana se cierra alrededor del presidente y básicamente quien acaba gobernando durante la segunda parte del gobierno Barco es Germán Montoya. Y eso hay que decirlo porque los amigos del presidente Barco han hecho un esfuerzo muy grande y yo creo que con razón también en resaltar su memoria y su gobierno. Y es posible que el presidente Barco hubiera tenido, un porcentaje muy importante de su capacidad cognitiva bien durante mucho tiempo, pero tenía la enfermedad. Sí, usted mencionó a Malcolm Dees. Malcolm Dees escribió una biografía de Barco y, es decir, lo que lo hace uno pensar es que el gobierno Barco, yo no me acuerdo, no tenía edad de verlos. Era un bebé. Era un bebé en el gobierno, literal, en el gobierno Barco, entonces no tengo memoria del gobierno Barco, pero el gobierno fue un gobierno muy exitoso, gracias a estos asesores, al Sanedrín que lo rodeaba, a Germán Montoya, pues logró conducir al país por unos momentos muy difíciles a la constituyente del 91, le entregó el poder a César Gaviria. Mucha de esta gente pues volvió a repetir en el gobierno de César Gaviria. Yo tengo una buena impresión del gobierno Barco, pero sin duda alguna el tema de la enfermedad, y en ese momento usted no tenía las redes sociales, no tenía un ciclo de noticias de 24 horas, claro. Eso llegaría después. Quizás era más fácil para sus asesores en ese momento poder proteger a un presidente que estaba con una salud que venía en deteriorada, sí. Eso es algo que ya no fue posible en el año 2023 para los asesores de Joe Biden.
No, antes de entrar, digamos, a otros ejemplos importantísimos de enfermedades presidenciales, no solamente de Colombia, sino del resto del mundo, porque es que eso importa mucho. Sí. O sea, uno podrá decir, no, es que se enferma el presidente, pero está la institucionalidad, están los ministros, está el Congreso, pero es un trauma institucional de marca mayor cuando esto ocurre. Es relativamente raro en las democracias que eso pase, pero cuando pasa es fuerte. Y mire usted un elemento muy importante que tal vez llevó a que lo de Barco se manejara como se acabó manejando. Y es que hasta el año 86, o sea, el último periodo presidencial, hasta la Constitución del 91, él todavía seguía la figura del designado. Sí. El designado era Víctor Mosquera, que era una persona muy seria, de Popayán, muy importante, que estaba embajador en Washington. Entonces, él no jugaba un papel trascendente en el día a día del gobierno en ese instante, y si Barco hubiera renunciado, hubiera entrado el designado, que no tenía ningún tipo de relación con la gente que está en el Palacio Nariño. Entonces, el interés, o sea, es natural, es absolutamente, digamos, humano, que quienes estaban ahí intentaran proteger al presidente, intentar llevar el gobierno hasta el final de su periodo, cargando al presidente en hombros, que es un poco lo que acaba pasando con el caso de Barco, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero creo que sí el presidente se deteriora después de una manera muy importante, lo cual confirma que estaba ya muy enfermo en el momento en que entrega el poder. En la misma época, Luis Guillermo, pero en otra parte del mundo, en la Unión Soviética, usted también tuvo una crisis de liderazgo, porque usted tuvo 3 secretarios generales del Partido Comunista Soviético en muy pocos años. Es decir, Brezhnev duró hasta 1982. Brezhnev estuvo desde mediados de los 60 hasta el 82. Él muere ya bastante, pues, entrado en edad. Años, sí. Y si la salud de los presidentes colombianos de los años 60 era mala, imagínese la de un dirigente comunista ruso en los años 70. Sí. Entonces usted tiene muy rápidamente dos secretarios generales, que son Yuri Andropov, que dura 2 años, del 82 al 84. Él fue el eterno jefe de la KGB bajo Brezhnev. Y después usted tiene a Konstantin Chernenko. ¿Cómo era la salud de Chernenko? Entonces, mire, Chernenko llega a los 72 años, pero vividos como debería vivir un miembro del Politburó. ¿Usted sabe a qué edad comenzó a fumar Chernenko? No. Chernenko comenzó a fumar a los 9 años. Ah, muy bien. Y tabaco del Cáucaso. Y tabaco del Cáucaso. Y llegó a la presidencia a los 72 años, pero tenía la tripleta de enfisema, cirrosis e insuficiencia cardíaca. A ese no le hicieron exámenes médicos. No le hicieron exámenes médicos. El año de la presidencia de Chernenko, del 84 al 85, la pasó principalmente en el Hospital Clínico Central de Moscú. Y el Politburó... O sea, despachadas de una habitación del hospital. Pues la pregunta es si despachaba o no, porque entonces en este momento y en la opacidad del régimen soviético, nadie sabía quién estaba gobernando. En esos momentos que usted tenía, pues, en la última década de la Guerra Fría, la pregunta clave era quién tenía el poder sobre el botón rojo de las armas nucleares de la Unión Soviética. Y esto no lo sabía nadie porque el señor estaba en una clínica en Moscú. Es decir, había una firma facsimilar en los documentos del Politburó. Autopen. El autopen de Biden, el sello de caucho de San Clemente. Y esto en esos momentos pues se manejó con ninguna transparencia. No se sabe exactamente en qué momento murió Chernenko, si murió antes de lo que anunciaron para poder organizar la sucesión. Y esto es algo que sucede mucho en los regímenes autoritarios, donde la sucesión presidencial, Luis Guillermo, es absolutamente vital. Y esto nos trae al tema de Hugo Chávez. Sí, efectivamente. Pero antes de lo de Chávez, para nuevamente hacer énfasis en lo importante que es este tipo de discusiones. O sea, usted puede trazar la caída del Imperio Soviético a este problema sucesoral que se da. Y es que ellos nombran a unos aparachiks enchufados completamente con el sistema. Nadie hace un juicio sobre su salud porque era un régimen autocrático. Se mueren uno tras otro como en dominós. Y deciden en algún momento que van a nombrar a una joven promesa que se llama Mikhail Gorbachev. Un joven con iniciativa. Con iniciativa, y se les cae la estantería completamente porque este joven les hace una revolución. Tal cual. Entonces, sí es muy importante. Y bueno, Gorbachev acaba viviendo, sí, 40 años después. Más. Se murió hace más bien poco. Entonces, esto es muy, muy importante. Y la historia cambia
si un presidente vive o muere en la presidencia. Sí. Y es lo que pasa con lo que usted está mencionando, con el presidente Hugo Chávez. Así es, Luis Guillermo, porque usted en el 2012, 2013, tiene 2 episodios de salud paralelos en Colombia y en Venezuela. Es decir, en el 2012, en el 2011, en junio de 2011, Chávez anuncia en televisión que le encontraron una masa en el pelvis, un absceso en el pelvis. Que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas, lo cual hizo necesaria la realización de una segunda intervención quirúrgica que permitió la extracción total de dicho tumor. Y él vuelve de Cuba después de un tratamiento en La Habana. Ahí es importante notar, Luis Guillermo, Chávez no se trata en Venezuela, no se trata en Estados Unidos, él se trata en Cuba. Y no solamente porque la medicina cubana puede tener una buena reputación, sino porque él tiene garantizado que en Cuba esto se va a manejar con total discreción, total privacidad. Si se va al Sloan Catering, ¿qué pasa? Se comienzan a filtrar partes médicos, entrevistan a la gente afuera, que qué hubo, que cómo está el presidente. Los de la CIA saben en los 5 minutos. Los de la CIA tienen absolutamente todo. Lo mismo va a suceder en Caracas. En Caracas, entonces, genera un ruido mediático. Entonces, para poder mantener esto en la total y absoluta opacidad, él se va a tratar a La Habana. Él vuelve de La Habana para pelear las elecciones. La medicina cubana puede que sea buena para tratar enfermedades, pues, apendicitis, y ir allá y ver si alguien tiene una conjuntivitis en los ojos, en las misiones estas famosas que hacen en los barrios. Pero le puedo asegurar que el tratamiento de cáncer que se da en La Habana no es el de vanguardia. Pero él vuelve después de unos tratamientos que nunca explica muy bien qué son y de cuál es la naturaleza de la enfermedad. Él vuelve porque tienen una elección en octubre, el 7 de octubre del 2012. Sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. En ese momento, Chávez gana la elección de octubre del 2012, pero está visiblemente enfermo. Estas son las imágenes que todos los oyentes recuerdan de un Chávez hinchado. Cuando él viene de La Habana, él dice, vengo curado. Y tiene una famosa frase que dice, no tengo una célula cancerígena en mi cuerpo. Y creo que eso es importante porque tenemos que aprender los ciudadanos a leer entre líneas los partes médicos. Porque los partes médicos están escritos crípticamente. O sea, esos son como los editoriales de Pravda que escribía Stalin, que hay que leerlos porque hay que saber leerlos. Si a usted le hacen una quimioterapia y es exitosa, y hay, digamos, una extracción de un órgano o lo que sea, o de parte de un órgano, usted puede quedar técnicamente libre del cáncer, lo cual no quiere decir que la probabilidad de que ese cáncer le reaparezca sea muy alta. Entonces Chávez dice eso, y todos los chavistas en Venezuela y su apoyo dicen, bueno, ya, el presidente está muy bien, y a los 6 meses otra vez acaba perdido en Cuba. Pues eso es lo que sucedió en diciembre de 2012, cuando él se va para Cuba y deja una rueda de prensa muy famosa con Diosdado sentado a su derecha, Nicolás Maduro a su izquierda, y le pide a los venezolanos votar por Nicolás Maduro. Él ya para ese momento, diciembre de 2012, sabía, creo yo, que era metastásico, que estaba fregado. Que él no iba a volver de La Habana. Chávez muere el 5 de marzo, o la pregunta es, no sabemos si muere el 5 de marzo, se anuncia su muerte el 5 de marzo, se dice que muere en Venezuela, pero hay todo tipo de especulaciones y de incógnitas en cuanto a la fecha de muerte de Chávez y si murió en La Habana o en Caracas. Sí, claro. Esto se contrasta, Luis Guillermo, con un episodio de salud presidencial en Colombia. En octubre de 2012, Juan Manuel Santos reconoce que en uno de los exámenes médicos que se ha practicado le encontraron un incremento anormal en el antígeno prostático
y anuncia que se va a hacer una cirugía de próstata. Esa cirugía se adelanta acá en Bogotá, en la Fundación Santa Fe, y los médicos de la Santa Fe, una junta médica de la Santa Fe emite unos boletines médicos Diarios. diarios para explicar cómo se adelantó la operación quirúrgica, cómo va la recuperación del presidente, y toca pues recalcar el contraste de este ejercicio de transparencia que hizo Juan Manuel Santos en el 2012 con lo que estaba sucediendo al mismo tiempo, casi que en paralelo en Venezuela. Así es, tal cual. Inclusive en Colombia, periódicamente se presentan proyectos de ley para obligar a el presidente a publicar su historia médica. Pues, sí, por lo menos algunos detalles, o sea, algunos elementos de la historia médica, no tiene que ser toda, pero... Sí, esto volvió a coger vuelo con Petro a raíz de lo que hablábamos al comienzo del episodio, de que el hermano decía del tema del Asperger, que claro, Leiva hablaba de consumo de drogas. Sí, exactamente. Entonces es porque el estado de salud de un presidente importa mucho. Y no solamente por el tema de sucesión presidencial, que en una democracia está más o menos resuelto, como hemos ya hablado. En una tiranía o en una autocracia es mucho más difícil, sino porque el presidente enfermo puede tomar decisiones equivocadas. Sí. Y yo creo que ahí sí se rompe el pacto democrático. O puede gobernar una camarilla no electa, un Sanedrín. Exactamente, sí. Entonces puede, claro, en el caso de Barco, pues era un Sanedrín ilustrado, sí, y gobernó muy bien, gobernó la línea que el presidente había planteado, sí, con el mandato que el presidente había planteado, en fin, digamos que eso es como un ejemplo muy benévolo, sí, de una situación que se resuelve pues digamos, de una manera muy efectiva, y eso hay que reconocerlo y hay que, digamos, así como hay que ser críticos de la situación del presidente Barco, también hay que ser, digamos, claros y justos con lo que se hizo por parte de ese grupo que estaba en el gobierno. Pero eso no siempre pasa. Y además una persona que tenga una enfermedad mental, por ejemplo, puede tomar decisiones tremendamente equivocadas, o sea, no racionales. Sí, así es. No racionales. Entonces no solamente es el problema del Sanedrín, sino también una persona que esté tomando decisiones que no son racionales. Y la gente debe saberlo, porque además cuando alguien se va a elegir en un proceso democrático, por ejemplo como el actual, que tenemos dos candidatos que han tenido cáncer, es importante que se hable de esos temas. ¿Qué tan graves son esas enfermedades? ¿Qué tan superadas están? Puede que sí, puede que no lo sabemos. Sí. Y eso es relevante frente a el candidato vicepresidencial o la candidata vicepresidencial que se ha planteado. Mire usted lo que pasó en el año 2022. Para el 2022, ¿ha podido haber ganado la presidencia Gustavo Petro o Rodolfo Hernández? Sí. Y no sabíamos del problema de salud de Rodolfo Hernández. Sí. Rodolfo Hernández era una persona que tenía ya un cáncer avanzado, no recuerdo exactamente de qué es. Él lo sabía, él se lanza a la presidencia, nadie pregunta, sí, nadie se informa, no hay ningún tipo de obligación de informarlo. Escoge una vicepresidenta que además resultó siendo muy buena, la sí, verdad, y que quizás hubiera podido continuar el gobierno, pero lo cierto es que Rodolfo Hernández se muere a los 2 años sí, de la elección. Entonces no estamos hablando de un problema hipotético. No, algo similar sucedió en Estados Unidos en la campaña del 24. La manera como se manejó el tema de la salud de Biden, que estaba también evidentemente deteriorado en sus facultades cognitivas, llevó a que Biden tuviera que abortar su campaña en una fase ya avanzada. Es decir, eso le salió muy mal a los demócratas, muy mal a los asesores y a la familia de Biden, que pensaron claro, que iban a poder controlar esto hasta la elección para derrotar a Trump. Así que, Luis Guillermo, creo que lo importante es que para los candidatos presidenciales la máxima transparencia es una responsabilidad, es un deber con la ciudadanía. Claro. Es importante también que la ciudadanía sepa hacer preguntas, sepa que esto es un tema importante. Sí, no, y como vimos ahora, no ha sido frecuente, afortunadamente en Colombia, el problema de las enfermedades presidenciales. No hemos tenido muchos episodios, sí, son los que hemos contado. Y digamos que en 200 años de historia republicana, pues tal vez
uno podría hablar de 3 o 4 episodios donde realmente la historia pudo haber cambiado, de haber tenido el presidente mejor estado de salud, pero no hemos vivido situaciones realmente de ruptura por cuenta de eso. En una, como decíamos ahora, en una democracia, este tema está más o menos resuelto, Sí. porque la sucesión es más clara. Pero de todas maneras, sí creo que es muy importante que los ciudadanos sepan muy bien la salud de sus mandatarios, no solamente cuando se van a elegir, sino también cómo están en el momento en que están gobernando, porque los errores de ellos son los errores de todos. A todos los oyentes, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Adiós. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.